Ok, entonces, partiendo de esta idea y reiterando lo que les acabo de decir, tomen en cuenta que lo que acabamos de encontrar fue la manera en cómo relacionamos la P y la Q. Y de hecho, si nos vamos al resultado, tal cual, podemos encontrar que esta Q y esta P se relacionan a través, bueno, en este caso de una esperanza, pero realmente lo que quiero que se entienda es que se relacionan a partir de esta variable aleatoria Z. Y no solamente eso, si ya consideramos el calcular una esperanza con base en la medida Q de una variable aleatoria, podemos encontrar su equivalencia de esperanza bajo la medida P, donde también se está involucrando una variable aleatoria Z, ¿vale? Entonces, como que con estos dos, ¿cómo decirlo? Con estos dos ejemplos que estamos viendo, prácticamente podríamos concluir de manera bastante segura que esta Z es como que la que hace todo el trabajo, es la importante. Lo que yo les decía es, podemos interpretar hasta cierto punto esta Z como la especie de traductor que me relaciona a P y a Q, ¿vale? Ya sea en términos de esperanzas o bien ya sea en términos de cambiar la medida. Siempre está apareciendo la Z, tal cual. Eh, eh, Tal cual es el Humpty Dumpty de la película del gato con botas, siempre está detrás esa Z para hacer todo el trabajo. Lo que me habían preguntado antes, cuando empezamos a ver lo de cambio de medida, es si ese cambio de medida pues era único. Eh, y lo que yo respondí es que básicamente sí, ¿ok? Esto que acabamos de encontrar, esta Z, que es la que nos falta analizar de por medio, básicamente uno diría, bueno, si esta Z es el traductor, la pregunta obligada como matemáticos que somos o intentamos ser es, ¿podemos garantizar siempre la existencia de esa cosa? Y segundo, ¿es única esa cosa? Y eso, afortunadamente, hay un teorema detrás que nos permite enunciar eso, ¿vale? Ese teorema que hay detrás es el resultado importante es el primer resultado importante de esta parte de cambio de medida. El segundo resultado importante de eso es otro teorema que van a ver después con Memo en la clase de mañana, que ese teorema es el teorema, así tal cual, es el teorema. Pero para entender ese teorema que va a dar Memo, lo primero que tenemos que hacer es mencionar el teorema que vamos a ver a continuación. Entonces, el teorema en cuestión se conoce como teorema de Radon-Nikodym, ¿vale? No sé si se alcanza a ver, pero esto es una A, no es una O, ¿vale? Entonces es el teorema de Radon-Nikodym. Hay gente que le dice Radon-Nikodym. Honestamente no sé dónde va el acento. A veces yo le digo Nikodym y otras veces les digo Nikodym, ¿ok? Ahí es como le quieran decir ustedes, la verdad. Pero bueno, teorema de Radon-Nikodym, ¿vale? ¿Cómo está enunciado este teorema? Y de hecho, no lo vamos a demostrar. La demostración eh, no es tan pesada, pero sí es una demostración que ya involucra necesariamente otros conceptos, ¿vale? Conceptos que se ven en teoría de la medida. Entonces, no lo voy a demostrar. Solamente nos vamos a quedar con el teorema. Entonces, consideremos un espacio medible, omega f, y consideremos dos medidas de probabilidad. La medida p, una medida de probabilidad sobre omega f, sobre el espacio medible, y q, una medida finita sobre el espacio medible. Entonces, vean este simbolito, seguramente va a ser nuevo para algunos de ustedes, muchos de ustedes, pero esto lo que nos está diciendo es, si q es absolutamente continua respecto a p, entonces existe una función medible llamada z, tal que para todo evento C en la sigma álgebra se cumple que la medida Q aplicada a C se puede ver como la esperanza bajo la medida P de Z por la indicadora de C. ¿De dónde sale esto? De básicamente lo que encontramos aquí, ¿de acuerdo? Es nada más la forma formal de enunciar. Esta cosa que encontramos aquí es parte de ese teorema de Radon-Nikodym, ¿vale? Y de hecho, Z es única casi seguramente bajo la medida de probabilidad P. Entonces, aquí básicamente el teorema de Radon-Nikodym es, en palabras simples o en idea aterrizada, un teorema de existencia ionicidad, ¿vale?
Básicamente lo que me está diciendo es que si nosotros tenemos un espacio medible y tenemos dos medidas de probabilidad de tal manera que son absolutamente continuas una de la otra, ahorita voy a definir qué significa eso. Entonces, existe esa variable aleatoria que yo les decía, si lo queremos poner en palabras de lo que acabo de mencionar, existe esa traductora que relaciona la medida P con la medida Q a través de una esperanza, ¿vale? Que bueno, esto ya sabemos que lo podemos escribir como la esperanza de Z, dado C, por la probabilidad de C, ¿ok? Pero bueno, esta es la manera formal de enunciarlo. Entonces, si tenemos estas condiciones de absoluta continuidad sobre las dos medidas de probabilidad, existe y es única casi seguramente. Entonces, eso contesta la pregunta que hacía Macbeth en hace dos videos, ¿vale? Pero bueno, este teorema de Radon y Koning básicamente tiene una... Hay otra forma de enunciarlo como tal. La parte importante, reitero, es la existencia y unicidad de esta z, que es la función medible. Si lo queremos ver en términos de probabilidad, es la variable aleatoria. Si lo queremos ver en términos de lo que acabamos de hacer, es la traductora que me ayuda a relacionar la P y la Q, ¿vale? El teorema de Radon y Kodim generalmente se enuncia de otra manera, y es que esta cosa va a tener su propio nombre. No, los tres nombres que acabo de decir no se van a utilizar como tal en la práctica. Se va a utilizar otro nombre y es esta definición que tenemos abajo. A la variable aleatoria z que definimos en este teorema, que es esta, se le suele llamar la derivada de Radon y Kodim y se va a denotar de la siguiente manera. La z se va a ver como este cociente de diferenciales. ¿Ok? Aquí es donde realmente empiezan un poquito los problemas si lo quisiéramos hablar de manera teórica, porque tenemos, si lo quieren ver de esa forma, el diferencial respecto a una medida en cociente en el diferencial respecto a la otra medida, ¿vale? No estamos hablando, ahora sí que me voy a ver como Bob Esponja, no hablamos de esto ni de esto, ahora hablamos de esto, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije, bueno, baby steps, integral de Riemann? Pasos más avanzados, integral de Riemann-Stieltjes. Paréntesis ahí, integral estocástica, ¿no? Como una especie de derivación de la integral de Riemann-Stieltjes. Pero hay una generalización de la integral de Riemann-Stieltjes que se conoce como la integral de Lebesgue-Stieltjes, ¿vale? La integral de Lebesgue-Stieltjes ya no toma diferenciales respecto a estas x's, ya no toma diferenciales respecto a estas funciones. La integral de Lebesgue-Stieltjes ya toma integrales respecto a medidas, ¿vale? ¿Dónde se ve eso? En teoría de la medida, ¿vale? Entonces, si quieren comprender un poquito acerca del integral de Lebesgue-Stieltjes, esta no es la materia como tal, es teoría de la medida o análisis matemático 3, por ejemplo, ¿ok? O un posgrado en probabilidad o un posgrado en análisis, ¿vale? No se preocupen por esto, o sea, se ve apantallante. No quiero hablar muy a detalle de esto, pero simplemente es la forma en la que nosotros lo vamos a denotar y hacer referencia. Cada que hagamos referencia a la derivada de Radon y Kodim, estamos hablando de que la variable aleatoria z se ve como de esta forma, ¿ok? Se ve muy apantallante en la práctica y específicamente en la parte de finanzas. No deben de apanicarse tanto porque va a ser muy fácil de entender, la verdad, pero eso ya le tocará a Memo hacer ese puente, ¿ok? No se preocupen, les digo, se ve apantallante en la práctica para la cual lo vamos a enfocar, la verdad es que va a estar bastante más digerible. De hecho, esta cosa en particular no se nos dice, pero por ejemplo, si en mercados financieros vieron tipo de cambio, realmente detrás de ahí estamos haciendo como una especie de derivada de Radon y Konik, ¿vale? En el tipo de cambio. Pero bueno, si estoy hablando cosas que todavía no entienden o no, nunca vieron, no pasa absolutamente nada. Reitero, aquí la parte importante, más allá de enunciar el teorema, demostración, ya les dije que no, no va a quedar. Hay demostraciones en internet, pueden buscar alguna, pero sí, seguramente les va a causar conflicto porque les digo que utiliza varias cosas de medida que seguramente no saben, ¿ok? Este,
Pero, reitero, la parte importante aquí es nada más entender que vamos a utilizar un concepto llamado derivada de radón y Coding. Y más allá de lo que puede significar esto a nivel matemático, realmente nada más quédense con la idea de momento que es una vil notación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes lo empiecen a aplicar a situaciones financieras, esta derivada respecto a P y esta derivada respecto a Q, lo estoy diciendo mal como tal, pero bueno, para que se entienda, van a ser un poquito más explícitas, no se va a ver algo tan difícil, ¿vale? Pero bueno, la idea del teorema de Radon y Konim es el hecho de que eh, me va a permitir, de entrada, como digo, me da condiciones para asegurar que existe ese traductor, que hay un cambio de medida como tal, o sea, se puede hacer un cambio de medida, es un teorema de existencia y unicidad. Y la idea del teorema de Radon y Kodim es que me da pie a hablar de un teorema muchísimo más fuerte y más importante en la práctica, que se conoce como teorema de Girsanov, ¿vale? El teorema de Girsanov, ese lo va a ver Memo el día de mañana, entonces no ansiéis tanto, ¿vale? De momento vamos a quedarnos nada más con esta idea. Para concluir este pequeño video, que obviamente pues tiene todo su fundamento en todo lo que acabamos de ver en los anteriores dos. Vamos a hablar específicamente de esta parte que les dije, seguramente es la primera vez para muchos que van a ver esto. ¿Qué significa que la medida de probabilidad Q sea absolutamente continua respecto a P? Es algo muy interesante, es algo muy digerible hasta cierto punto y tiene que ver con una nota que ya hicimos casi al inicio en el primer video. ¿Qué significa que Q sea absolutamente continua respecto a P? En notación es como esta parte con dos simbolitos. En palabras simples, me dice que si tenemos un evento A en la sigma álgebra tal que la probabilidad bajo la medida P es cero, eso va a implicar que la probabilidad bajo la medida Q también tiene que ser cero. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona esto de manera un poquito más aterrizada? Volvamos a la primera parte donde dice la nota 3. Yo lo que les había dicho para hacer todo el análisis que hicimos en los anteriores dos videos fue que suponíamos que la P y la Q eran distintas, pero que no podíamos decir que podían ser cero, ¿de acuerdo? Es la parte donde aquí les decía, si por ejemplo P1 es estrictamente mayor que cero, Q1 puede ser diferente de P1, pero no puede ser cero, ¿de acuerdo? Y la razón del por qué en ese video se resuelve en este. Y es porque tenemos que tener conciencia de que la Q tiene que ser absolutamente continua respecto a P. Entonces, no se vayan, no se apaniquen tanto, no pierdan la cabeza con esa definición de absolutamente continua. Simplemente piensen que si en alguna de las dos medidas que estamos utilizando hay una probabilidad igual que cero, entonces en la otra no puede ser positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no podríamos entonces relacionar una probabilidad con la otra. Si en un caso la probabilidad es estrictamente positiva y en el otro caso la probabilidad es cero, no vamos a poder encontrar un puente llamado Z, un traductor llamado Z, que me relacione una probabilidad positiva con una probabilidad igual a cero. Es básicamente el porqué de la idea, de que tienen que ser absolutamente continuos, ¿ok? Entonces, como les digo, no pierdan la cabeza como tal. Simple y sencillamente tomen en cuenta eso. Y reitero, la parte importante es enunciar el teorema, pero ya las aplicaciones del teorema las vamos a ver una vez que, bueno, con Memo van a ver las aplicaciones del teorema porque van a servir para enunciar, reitero, el teoremón importante que es el teorema de Girsanov, ¿vale? Entonces, bueno, reitero, y si les pica mucho la curiosidad, busquen la prueba en internet. Seguramente hay muchísimas de ellas, pero seguramente van a espantarse, ¿ok? Pero bueno, no es algo tampoco imposible. Vamos a dejarlo hasta aquí.